Pues vamos a hablar de pensiones con Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, colaborador de FEDEA. Profesor, muchas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Antes de nada, vamos a resolver una pregunta que se harán ya a estas alturas del año muchos pensionistas, por si nos están viendo. ¿Cuánto van a subir las pensiones el año que viene? Estamos pendientes del dato definitivo de inflación, pero podemos tener ya una idea. Y decía también la nueva ministra, las no contributivas van a subir más que la inflación. El Pacto de Toledo estableció en el año 2020 la suficiencia de las pensiones para que sean dignas y justas y lo asoció a la revalorización por la inflación. Eso luego lo ha desarrollado el gobierno anterior en dos reformas donde claramente por ley se dice que se actualizarán conforme al IPC. En ese sentido, entiendo que en esta nueva etapa política se seguirá aplicando el criterio de actualización por inflación, con lo cual las políticas de control de inflación van a ser fundamentales para no disparar el gasto en pensiones, y parece que haya un anuncio, ¿no?, de que las pensiones no contributivas y las mínimas subirán por encima de la inflación. Estamos hablando, la inflación podría rondar una subida de en torno al 4%, 3 y pico, y las no contributivas en ese caso subirían todavía más. Eso parece, por el mensaje político que se transmite, dentro de ese principio de suficiencia de las pensiones que está recogido en el Pacto de Toledo y en las reformas más recientes. Se está comentando también estos días que algunos pensionistas, serían pocos, podrían ver rebajada su pensión, son los que cobran el complemento de mínimos en pensiones no contributivas. Eso es cuando se pasen de una determinada renta. Las pensiones mínimas van en función de los años cotizados y por tanto los periodos de carencia determinan la pensión mínima. En ese sentido, sí puede haber algún cálculo de que se pueda estar trabajando más años y cotizar más años para evitar ese efecto, pero entiendo que las pensiones mínimas, como se ha anunciado, van a subir, no va a haber una bajada de complemento de mínimos. Ya decíamos que en principio si fueran, que lo veremos, serían las menos. La Comisión Europea ha dicho que no le cuadran las cuentas que ha presentado el ya exministro de Seguridad Social, Escrivá, en la reforma, y no le cuadran porque cree que la población que va a trabajar no va a subir tanto como se plantea en la reforma y que la economía tampoco va a crecer tanto como se plantea en la reforma. ¿Qué pasará si llega el año 2025 y esas cuentas, como sospecha la Unión Europea, la Comisión Europea, no cuadrarán? ¿Qué pasaría? Bien, el Pacto de Toledo también refuerza otro principio. Antes me he referido al de suficiencia de las pensiones, ahora me refiero al principio de sostenibilidad financiera, que también inspira las reformas que se han realizado. Y se han hecho por dos vías. Por un lado, incentivando alargar la edad de jubilación. Se han penalizado económicamente las jubilaciones anticipadas voluntarias y se ha aumentado el premio económico a las jubilaciones demoradas, y eso parece que está elevando, hay algún análisis ya, la edad real de jubilación, que se está acercando a la legal, que se subió en 2011 de 65 a 67 años, ¿no? Por ese lado, por la vía de la edad, se está reforzando la sostenibilidad, porque a medida que la gente se jubile más tarde, seguirá cotizando y cobrará más tarde la pensión. La otra vía ha sido la subida de cotizaciones, que se ha hecho en las bases máximas de cotización, en la última reforma, en un proceso muy gradual, donde se van a subir las cotizaciones en ese destope de las bases máximas de cotización con unos parámetros. Y se ha incorporado ese mecanismo de equidad intergeneracional, donde también es una subida de cotizaciones repartida entre empresarios y trabajadores para fortalecer la financiación de las pensiones. Ahora lo que hay que evaluar es si esas dos medidas, la edad y la subida de cotizaciones, tiene un equilibrio presupuestario respecto al gasto que ocasiona la sostenibilidad, la suficiencia, es decir, la actualización de las pensiones conforme al IPC. Y ese es un equilibrio económico que se va a evaluar y que la propia ley dice que en 2025 se tendrá que evaluar. ¿Y qué pasaría si no se ajustan esas cuentas? ¿Podemos llegar a un punto en el que se bajen las pensiones, haya que buscar otra vía de financiación? Si no salen las cuentas y hay una llamada de la Unión Europea en el sentido de profundizar en estas reformas, pues habrá que
indagar en el foco de la edad, que yo creo que hay terreno para seguir profundizando, en el foco... Para que trabajemos más años, quizá, o para incentivar más la demorada. Las cotizaciones, pues habrá que valorar los ingresos. Va a tener mucho que ver las tasas de ocupación y empleo, porque hay que decir que la reforma laboral pactada ha sido el gran instrumento para que puedan salir las cuentas de seguridad social, porque eso ha hecho que las tasas de empleo y ocupación sean altas por ahora y eso eleva los ingresos, ¿no? Y luego hay una fórmula que es la jubilación compatible con el trabajo retribuido, que yo creo que hay que explorar, porque el hecho de que se vaya a jubilar mucha gente, el baby boom, que empieza ya en breve las jubilaciones, va a hacer que sea necesario también desde el punto de vista de las empresas en la cobertura de determinadas vacantes y en la propia financiación del sistema. Yo creo que tenemos que mirar hacia la jubilación compatible con trabajo retribuido, que es un terreno donde no se ha explorado. El hecho de tocar las cuantías con un factor de sostenibilidad, eso se derogó en su momento y creo que no hay por ahora consensos para recuperar un factor de sostenibilidad asociado a la esperanza de vida como existía. Pero bueno, es otra herramienta que estaría ahí en las evaluaciones. Profesor, una de las cuestiones a las que se va a tener que enfrentar la nueva ministra, Navarra además, es el traslado de la gestión de la seguridad social al País Vasco. Y aquí hay mucha polémica. ¿Se rompe o no se rompe la caja única de las pensiones con ese traspaso? Bueno, la Constitución española, en el artículo 149, que da determinadas competencias exclusivas al Estado, dice claramente que la legislación básica y el régimen económico de seguridad social es competencia del Estado y permite la ejecución de sus servicios. En este sentido, el Tribunal Constitucional, que es el que marca los parámetros de las interpretaciones constitucionales en este y en cualquier asunto, establece dos principios que hay que respetar. El principio de caja única, que es mecanismo de solidaridad financiera a través de la tesorería general, y el principio de igualdad de los españoles ante la ley. Eso significa que en los actos de encuadramiento, altas, bajas, afiliación, cotizaciones y el régimen jurídico de acción protectora del nivel contributivo corresponde al Estado. Y se abre un espacio a la posibilidad de gestión del régimen económico que tienen asumido ya algunos estatutos, por ejemplo el País Vasco, porque no es una cuestión nueva, el País Vasco tiene asumida esa competencia, que el Tribunal Constitucional parecería abrir la puerta de que podría descentralizarse las funciones del pago de esas pensiones o prestaciones siempre que no se pusieran en cuestión los principios de caja única e igualdad. En ese sentido, a través de los convenios de cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, hay que entender que si se hace esa transferencia será con respeto a estos principios. Profesor Laera, muchísimas gracias por ayudarnos a hablar hoy, un tema que interesa siempre, el de las pensiones, y gracias por traernos este libro, Reformas y retos laborales, con algunos de sus artículos, muchos artículos que ha escrito sobre estos temas estos años. Gracias. Encantado. Gracias.